¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Donkey Time, vamos con un nuevo vídeo, seguimos aquí a tope en pretemporada. Hoy vamos a hablar de defensas, vamos a seguir con nuestros Power Rankings, ya tenemos el de porteros, os lo trataré de dejar por aquí, podéis echarle un ojo para ver esos guardianes de las porterías, en qué orden debemos priorizar, ficharlos, pero vamos a hablar de los defensas, que a veces nos sacan de problemas muy grandes y hay jornadas que son realmente los que mejores nos puntúan, sobre todo en determinados sistemas de puntuación. Entonces, fichar una buena defensa es clave y yo diría que es esa demarcación donde hay jugadores que rinden más a un valor más pequeño. Entonces hoy os voy a traer cuáles son mis mejores defensas, mi top 30 mejores defensas para este inicio de temporada. Vamos al lío enseguida. Antes os pido que apoyéis el contenido, estamos a tope esta pretemporada y es importante que os suscribáis, que dejáis vuestro like aquí en el Donkey Time para que sigamos en lo que queda de pretemporada enchufadísimos y dando vuelo al canal. No me alargo más, venga, vamos al lío. Tier list, defensas. De la mancha no, de la cancha. Venga, vamos al lío, aquí estamos, analítica fantasy, funcionalidad de tier list y vamos a empezar nuestro power ranking de defensas. Buscamos 30 nombres y lo voy a ordenar con un podium que será el top 3 que dejaré para el final, top 10, top 20 y top 30. Vamos a hablar de los 30 jugadores que para mí en la demarcación de defensa son los más recomendables y luego haré una bonus track con un jugador extra que es mi ojito derecho, que a lo mejor no está entre los 30 pero que quiero recomendar, y también pues algunos nombres que podrían entrar pero los dejo fuera, también os quiero decir porque he tomado ciertas decisiones. También para aclarar, hay que tener en cuenta muchas situaciones a la hora de aquí de hacer un ranking, me he basado en cómo rindieron ciertos jugadores en la pasada temporada. Es verdad que aquí lo voy a hacer mucho enfocado en el tipo de puntuación estadístico o mixto, que es el que más se lleva ahora, Fantasy La Liga, Fantasy Marca, SofaScore, que a lo mejor hay otros defensas que en otro tipo de puntuación puntúan mejor o peor, ¿vale? Pero yo es un ranking muy basado en estos fantasies que os he dicho y luego hay que tener en cuenta precios, hay que tener en cuenta dinámicas, propensión a lesiones, competencia, posibilidad de rotaciones, hay que tener en cuenta muchas cosas y son las que vamos a argumentar ahora. Lo voy a hacer a modo como hice la temporada pasada, del 30 al 1, va a ser una cuenta regresiva, vamos a empezar por el que para mí es el top 30 y acabaremos por el mejor defensa. Voy a tratar de no hacer spoiler, de no mostraros qué jugadores y así vosotros también mientras veis el vídeo podéis ir adivinando de quién hablo y podéis no desvelar la situación, ver cuáles quedan por salir, cuáles no, y por supuesto en comentarios me podéis decir hasta qué punto estáis de acuerdo. Vamos a darle caña, empezamos por el top 30, es un nuevo fichaje para la liga, posiblemente pueda acabar la temporada mejor. Ya os adelanto que estos Power Rankings se van a ir actualizando mes a mes en función del rendimiento y en función de las dinámicas, pero de inicio yo lo sitúo aquí porque juegan un equipo que no potencia sus defensas, juegan un equipo de competición europea y que aunque ya lo hemos visto en la liga y está bien, no lo hemos visto como titular en un equipo Champions. Así que Rafa Marín, vamos a ver, yo creo que puede mejorar lo presente en cuanto a lo que hemos visto en el Villarreal, me parece un buen fichaje, pero hay que verlo, mejora Costa, mejora Cangualá, de ahí a que a nivel fantasy el Villarreal, que es un equipo que suele sufrir, teniendo además Champions, haga que sus jugadores puntúen bien, no lo sé. Vamos con otro fichaje en el número 29. Es verdad que le he perdido la pista, hace muchos años que no está en la liga, o al menos un puñado de años, pero bueno, vuelve al lugar donde triunfó y un equipo que es verdad que potencia mucho este perfil de jugadores. El Betis potencia laterales, ofensivos, hay ganas de ver a Junior Firpo, yo creo que se va a apostar por él, creo que en la liga habría que darle continuidad y al final la memoria nos juega pues estas malas o buenas pasadas de pensar que Junior Firpo fue un jugador muy recomendable a nivel fantasy y que no va a salir excesivamente caro, lo podemos valorar en este top 29, es verdad que es un rendimiento que está por ver, luego en el Barça fue realmente decepcionante, yo creo que en el Betis es un resucitador de este tipo de jugadores. Único jugador en el número 28 de equipos recién ascendidos, posiblemente los haya más, pero un poquito por desconocimiento no me he querido mojar y tampoco es que vaya a ser muy bien cómo se pronuncia, tiene un poquito de oídas, me habla muy bien de este hombre, Afer Gruber. Perdonadme y que me perdone él por la pronunciación, prometo poco a poco ir mejorando. Bueno, es un jugador que sobre todo en clave fantasy
está hiperinflado y parece que es un jugador que funciona muy bien, al menos así fue en segunda división. Obviamente hay que ver cómo se traslada eso a primera, en un equipo que va a encajar mucho más, también va a tener mucha mayor actividad, se le pueden ver las costuras, pero bueno, a lo mejor tiene empaque para jugar en primera y sorprende. A lo mejor es muy atrevido ponerle aquí, si hay alguien del Elche o alguien que sí que ha visto el Hypermotion y me puede orientar un poquito más, quería meteros alguno de equipos recién ascendidos, puede haberlos en el Levante ha fichado buenos, el Oviedo también tiene jugadores que han rendido en segunda, pero bueno, el que me motivaba a traeros era este. Venga, otro fichaje. Es verdad que tampoco lo tengo tan visto, pero hay que pensar que debe rendir bien por el equipo al que va. Me falta un poquito ver el rol, por eso tampoco es que lo voy a poner en posiciones mucho más adelantadas, pero bueno, un top 27 yo creo que sí me cuadra. Al final, defensas de Atlético de Madrid tienen que ir aquí. Ruggeri, yo creo que debe mejorar a Galán. Es un jugador polivalente que sirve para varios sistemas. Es verdad que en Fantasy no sé hasta qué punto será vistoso y efectivo, pero bueno, le quiero ver. También los precios de salida, vamos a ver hasta qué punto le hacen recomendable. No creo que esas barbaridades tampoco serán excesivamente gangas. Es un poco para ponerlo ahí en el tramo más bajo de nuestra tier list, ¿vale? Pensando que viene para ser un jugador de rol titular y luego ya veremos dónde nos lleva. Vamos con el siguiente. Es un jugador que, bueno, pasa bajo el radar, pero es que está aquí. A mí me ha entrado aquí, desde luego el número 25. A lo mejor me dices, ¿es el defensor número 25 de la liga? Y seguramente no. Pero me han salido aquí porque tiene muchas cualidades buenas. En Fantasy es muy barato, juega prácticamente todo. El equipo que tiene es bastante competente defensivamente y es que además, si ves dónde estuvo como defensa en un ranking la temporada pasada a nivel de puntuaciones, está arriba, está de hecho más arriba de donde le pongo. Entonces un defensa totalmente bajo el radar, es de esos que sin hacer un gran desembolso te lo llevas y te va a rendir bien sin grandísimas puntuaciones, sin grandísimos picos, pero con una estabilidad que en Fantasy se agradece porque lo juega prácticamente todo. Hablo de Martin Valien, es verdad que es la pareja de oro de Raillo, eclipsado un poco por él, pero es que Valien también, sin llegar a esos picos estadísticos, pero es un jugador muy competente en un equipo que también tiene tramos defensivos muy buenos. Vamos al número 24. Aquí también a nivel de chollo, quiero salpicar de varios jugadores, de varios equipos, porque sí que es verdad que a lo mejor podría haber traído otros jugadores de los que luego hablaré, pero para diversificar un poquito y priorizar otros perfiles. Y le vimos muy bien la pasada temporada y si se queda en este equipo yo creo que va a hacer un temporadón y no está caro. El problema, que queda mucho mercado y a ver qué pasa con un perfil joven que va a ser muy codiciado, pero en principio a estas alturas de temporada se puede decir que con cierto cuidado, pero la cosa pinta bien. Es Santiago Mourinho. Hizo una gran temporada la pasada cuando le dieron titularidad. Sabéis que tiene esa vinculación no contractual con el Atlético de Madrid, pero sí que tiene esa opción. Ya veremos porque es una posición del Atlético de Madrid cojea. Obviamente no sería igual de recomendable Mourinho en el Alavés que en el Atlético de Madrid. Aquí le valoramos como si jugara en el Alavés toda la temporada. En principio parece que no hay mucha rumorología en cuanto a posible salida, así que me animo a ponerle aquí. Vamos con el número 23. Si alguna vez me voy a ir a algún número, perdonadme. Es un jugador, un defensa, es central, que el año pasado estuvo muy alto en los rankings de puntuación en esta demarcación. ¿Qué pasa? Que sobre todo estuvo por la segunda vuelta que hizo él y su equipo. ¿Eso es trasladable a esta temporada? No lo sé, me cuesta pensarlo. Creo que lo puedo hacer bien, creo que es un jugador con mucho potencial fantasy, pero sí que me da cierto miedo. No sé si una temporada, o sobre todo un tramo de temporada como el final de la pasada, es trasladable, y más porque se le han ido alrededor jugadores que le venían muy bien. Hablo de esos Kumbula, esos Surco y esos Joan García que hacían que Cabrera puntuara también. Meto en este ranking a Cabrera, alguno les sorprenderá, pero es que si veis puntuaciones de la temporada pasada, Cabrera es de los mejores defensas, está muy por encima de esta posición. Entonces todavía creo que he sido conservador, pero es que creo que este año, siendo un central que se puede tener y se puede alinear, tampoco lo veo tan recomendable. Pasamos al siguiente, Óscar Mingueza. Con este jugador pues siempre me pasa que en Fantasy la irregularidad me pesa para situarle más arriba. En cuanto a calidad, en cuanto a aportación ofensiva,
es de los mejores defensas. Hay pocos defensas en la liga que al nivel de Mingueza puedan generar por sí mismos situaciones de gol en área rival y que tengan esa polivalencia, esa llegada, esa influencia en el juego de su equipo. Hay muy pocos, pero hay también algunos problemas y contraindicantes en Mingueza clarísimos. Uno de ellos es Giraldez, el propio Giraldez, que marea mucho en cuanto a la posición en el que le pone. Puede ser también carne de rotación y más en un año con competición europea. Y es un jugador que vamos a ver hasta qué punto contractualmente se puede vincular con el Celta, sí o sí hasta final de verano. Ahora está la cosa calmada, pero es un internacional español que en cualquier momento puede llegar una oferta por él. Entonces Mingueza me da miedo, es un buen jugador que te puede apañar una puntuación altísima, no sería el típico defensa regular como Valien, es todo lo contrario. De Mingueza sí que me puedo esperar una puntuación muy buena, pero también un negativo cualquier día, eso es lo que me da miedo. Vamos ahora con un jugador que a mí me gusta más que su pareja en la zaga, que sin embargo he puesto más alto. ¿Por qué? Hablo de Osasuna, ¿vale? Voy aquí así a hacer spoiler. Boyomo y Catena. He puesto a Catena mejor colocado porque he visto las puntuaciones del año pasado y ciertamente Catena es más estadístico. Catena puntúa bastante mejor en Fantasy. Son dos defensas que suelen estar disponibles, son dos defensas que tienen el rol muy, muy afianzado. También es verdad que encima he retrasado más a Boyomo porque creo que se puede ir, al final es un central de estos que se rifan en la Premier y puede llegar a una oferta incluso con mercado abierto, es el tipo de jugador que si no se vaya se puede ir a final de agosto. Y yo creo que merece estar aquí, es un central muy muy competente, muy muy confiable en Fantasy, pero lo veo por detrás de Catena, a pesar de que si hablamos puramente de fútbol, obviamente tiene más valor Boyomo. Vamos con el 21, que sería el último de esta última tier, y aquí lo tengo que meter. A ver, obviamente aquí hay que hablar de usted, aquí hay que arrodillarse para hablar del jugador que vamos a hablar. Lo que pasa que viene de una situación muy delicada, de perderse toda una temporada, y ahora es difícil. Es un jugador también que tiene una edad y que se le ha fichado competencia, en teoría, titular en su posición. Carvajal. No sé qué esperáis de Carvajal, os leo en comentarios, pero al final, en año de Mundial, en un Madrid falto de referentes, falto de capitanes fuera y dentro del campo, creo que Carvajal va a tener un rol. Va a tener una buena temporada a poco que coja tono físico. Entonces yo confío. Es verdad que a nivel de disponibilidad, a nivel de continuidad, no me da para más de ponerle en el top 21. Pero en otras temporadas Carvajal ha sido el mejor en su puesto del mundo directamente, y yo creo que va a querer llegar a su último mundial y a su última oportunidad de ganar un mundial después de ser campeón de Europa de club y de selección a tope. Es verdad que Arnold lo tienes ahí acechando, pero bueno, creo que Carvajal se puede adecuar, rascar sus minutos en diferentes sistemas, y en este año especial para él puede, yo creo, ser una pieza importante con rol titular o semititular en el Madrid. Vamos a pasar a la siguiente tier. En el top 20 tengo a Sergi Cardona, que es un gran jugador fantasy. Hemos puesto a Rafa Marín en el 30 y Cardona en el 20. El Villarreal es verdad que sus jugadores sufren en defensa. El Villarreal este año tiene un claro contraindicativo que ha hecho que bajen. Todos los jugadores del Villarreal que aparecen en este Power Ranking bajan por el hecho de que al final tener Champions y saber cómo se maneja Marcelino hace que me dé miedo. Cardona es un jugador que todavía queda mucho mercado y hay cantos de sirena. Me da miedo, pero bueno, si valoramos lo que es rendimiento temporada anterior, es uno de los mejores, si no el máximo asistente de la liga. Es un jugador ofensivamente que ha dado muchísimo. Vamos a ver sin Baena si eso le puede repercutir, porque al final tenían muy automatizado todo lo que era el ataque. Tuvo tramos realmente buenos y qué mínimo que ponerle aquí en un top 20. Primer jugador del Barça que os voy a lanzar. Para mí, de la defensa es el menos recomendable, de la defensa titular, de los 4 de atrás del Barça. Es Alex Balde. Si me dices para un partido concreto, pues seguramente no estaría de acuerdo. Pero si tenemos que medir toda una temporada, Balde es el defensa titular menos recomendable del Barça, porque en un precio de todos más o menos similar, Balde es el que más rota, es el que más miedo me da y quizá el más frágil físicamente. Eso le hace un poquito menos recomendable, aun siendo un pepinazo de jugador, porque cuando juega te asegura mucho y el estar en el Barça le potencia. Un jugador, el siguiente, el número 18, que no puedo
evitar ponerle, a pesar de que no me apasione, es Robin Lenormand, pero bueno, es que hay que traer jugadores del Atlético de Madrid. Seguramente el Atlético de Madrid sea el equipo más fiable defensivamente o de los más fiables, que sin embargo no potencia mucho a sus defensas porque no hay un exceso de actividad y no son jugadores realmente que luego ven las puntuaciones y se traslade en grandes estadísticas. Y Lenormand ya sabemos que viene una temporada muy discreta, que ha tenido muchos problemas. Vamos a ver si le fichan un socio, pero bueno, es un titular del Atlético de Madrid, en un Atlético de Madrid que se espera mucho este año. Lo ponemos aquí. Vamos con una de las mayores bajadas seguramente respecto al año pasado. Ya estuvo mal, sobre todo tramo final. Va a empezar además sancionado la temporada, es ya veterano, le ha llegado materia prima en su posición. Se espera que todavía, bueno, tenga cosas que decir. En año también de Mundial, pero bueno, yo creo que Rüdiger hay que empezar a pensar que ya ha hecho sus mejores partidos en el Madrid. Un Madrid que defensivamente ha hecho aguas el año pasado y eso también a un defensa de su precio y que seguirá a precio alto, yo creo que le convierte en un jugador peligroso. La vuelta de Militao, el fichaje de Hausen, son muchos condicionantes para pensar que Rüdiger, que se le forzó hasta la extenuación, este año en Liga se tome las cosas de otra forma y eso nos afecte. Vamos con un jugador que personalmente es mi mayor debilidad. Es uno de los jugadores que más me gusta de la Liga. Otra cosa es en Fantasy, ¿vale? Aquí hay que ser francos, dejar un poco la bufanda al lado y los gustos personales al lado. Y de lo que este jugador, hablo de Pau Cubarsí, es en Fantasy. Número 16, Cubarsí. Obviamente no. Cubarsí está más alto en rango en cuanto a los mejores defensas de la Liga. Para mí, de hecho, estaría en el podium. Cubarsí. Pero hablamos defensas Fantasy. Es la diferenciación que quiero hacer. Y Cubarsí, al final hay que meter en la coctelera el precio que tiene en comparación con otros defensas, el Barça como les pone, es un defensa que el Barça le llegan con mucha facilidad por cómo defiende el Barça, entonces eso lo convierte en ciertamente desaconsejable. Lo veo mejor que Valde, pero bueno, solo hay que fijarnos en puntuaciones de la temporada pasada. Hay muchos defensas que puntuaron mejor en cuanto a media y en cuanto a acumulativo de puntos. Entonces Pau Cubarsí me entra aquí, ¿vale? Para mí sería podium, pero en Fantasy me entra el número 16. Número 15, se nos cuela, pues el único jugador del Sevilla en esta tier es Loïc Badé. Al final es un buen central, súper contrastado, que cada año se las ingenia para rendir un poquito mejor. A mí me ha ido convenciendo, pero es verdad que el contexto no le ayuda. Jugar en un Sevilla es un equipo muy, muy racheado y eso le va afectando, pero bueno, él siempre cumple. Badé es un defensa fantasy que cumple, por ello también tiene un precio medio que es ciertamente considerable, pero bueno, ni mucho menos es excesivo. Entonces se puede comprar con un valor de los 15 mejores en su demarcación, yo creo que lo vale y las puntuaciones han sido así. Ya ha sido internacional por Francia y es un jugador que siempre está disponible. También vamos a ver el Sevilla, porque aquí hay que verlo. Hemos hablado antes de Bollón, pues aquí os traigo a Catena en el número 14 y solo tenéis que ver las puntuaciones de la pasada temporada. Es uno de los jugadores que más mejoró respecto al año anterior. Es verdad que hay un nuevo entrenador, vamos a ver qué pasa, si se queda, si se va Boyomo, pero bueno, es muy fiable en Fantasy. Catena es bastante efectivo, suma siempre en positivo, eso es una realidad. Se incorpora bastante en ataque, tiene bastante gol. Es un defensa que tiene cualidades para despejar, tiene cualidades para ir al corte y que todo lo que se mide cualitativamente en Fantasy, él va a su favor normalmente. Y lo que se mide negativamente, pues no suele verse salpicado. Así que bueno, lo ponemos aquí. Vamos a ir al número 13. Seguramente tendría que estar más alto si pensamos y proyectamos temporadas anteriores y regularidad, no solo de una temporada. Al final este jugador lleva ya un puñadito de temporada rindiendo de forma muy sostenible, pero bueno, este año me da más miedo porque su equipo va a jugar en Europa, un equipo que no está acostumbrado a hacerlo, y vamos a ver eso cómo le acaba repercutiendo. Y el Rayo se ha reforzado, hablo de Lejeune ha rendido muy bien, en Fantasy es una mina. Ya empieza a ser carete también, pero bueno, han traído a Luis Felipe, si se recupera Mumin, si le obligan a jugar varios partidos por semana, es una exigencia que quizás no esté acostumbrado y tanto él como su equipo pueden verse un poquito perjudicados. No es el mejor que he puesto aquí en esta tier de defensas del Rayo, pero bueno, Lejeune tenía que aparecer. ¿Qué tiene Lejeune que me gusta? Esos extras brutales de que te puede soltar un latigazo en cualquier momento, te tira las faltas y siempre se siente, siempre está presente el posible gol de Lejeune cada vez que juega el Rayo.
es una apuesta cuando buscamos goleadores defensivos en nuestros jueguecitos que siempre está ahí. Quizá está un poco por detrás, pero ya digo, me da un poquito miedo su temporada, lo ponemos ahí top 13. Vamos al 12, también muy por detrás en cuanto a lo que fue el año pasado. Este jugador estaría en el top 5 y sobre todo si hubiera jugado la temporada completa, se perdió el inicio de temporada, fue una brutalidad. Yo no hubiera puesto la mano en el fuego por este rendimiento. Es un jugador con una tendencia a lesión en los últimos años tremenda, pero que volvió muy bien, muy consistente, elevó el nivel de su equipo de una forma tremenda. Hablo de Juan Foyth. El asterisco de Juan Foyth de este año es clarísimo y es la Champions. Es un jugador que en Liga, jugando un partido por semana, ha sido top. La has puesto de lateral, ha sido top. La has puesto de central, ha sido el no va más. Pero es capaz Foyth a estas alturas y con toda la tralla que lleva de jugar 3 partidos por semana, yo no los tengo todas conmigo. Y ese es el miedo que me da en clave Liga, ¿vale? Si miramos puramente el rendimiento, es un jugador que es una brutalidad puntuando. Juan Foyth puntúa de locos. Los que lo habéis alineado lo sabéis. En clave estadística puntúa de maravilla. Pero me da miedo ese factor. Voy a poner en el número 11 a un jugador que está lesionado, pero no me he querido tampoco llevar por eso, o al menos lo he hecho mínimamente porque podría estar más alto, pero es que su temporada pasada fue espectacular hasta la lesión. ¿Puede recuperar ese nivel? Nada me hace pensar que no pueda ser así. Hablo de Diego Llorente. Al final el Betis es un equipo top europeo, hemos puesto antes a Junior y vamos a poner para cerrar este top 20 a Llorente en el número 11. Centralazo, estadístico, disciplinado, atento, bien con balón, de muy poca pérdida, de baja cuota de errores, es un defensa muy top. Vamos a esperar que cuando se recupere de su lesión vuelva al nivel. Pasamos ya al top 10. Vamos aquí ya a hablar de los mejores 10 jugadores en clave fantasy de la temporada. En el número 10. Me da miedo que se pueda ir. Me da miedo que venga algún equipo con una oferta. De hecho, es hasta probable, diría yo. Por ahora está calmado un poquito el asunto. Le puede salvar que su equipo juegue en Europa. La temporada pasada fue una de las revelaciones de la liga. Hablo de Andrew Ratiu. Defensa del Rayo. Le veo mejor que Lejeune. Quizá la temporada pasada no lo fue, quizá estadísticamente es más regular Lejeune, pero Ratiu lo que te aporta es otra dimensión. Es un jugador con llegada, con capacidad de asistir, con polivalencia, que te puede llegar a jugar de extremo, que en fase se ha ido súper bien en duelos. Es un jugador, es una mina de puntos y además te puntúa de 1000 maneras distintas, versátil. Es un jugador en fantasy que ha costado lo que ha costado porque hizo un temporadón, no dejó de subir. Este año sabéis que en la Liga Fantasy ha salido muy barato, eso lo convierte en un chollazo, en el resto tendrá precios más realistas, pero bueno, igualmente en un top 10, Ratiu, se hablaba antes de Mingueza como de estos laterales ofensivos, porque hay que diferenciar. Una cosa son centrales, que aportan mayor fiabilidad, y luego están los defensas ofensivos. Ratiu es ideal, pues si alguien quiere ser agresivo, en fases de temporada donde tengas que remontar, pues apostar por los Ratiu, por los Mingueza, que siempre te pueden rascar algo ofensivamente, pues son por los que hay que ir. Vamos aquí, viva el miedo. Yo creo que este jugador no empieza la liga con su equipo, ¿vale? Lo que pasa es que estoy publicando esto mediados finales de julio, y me tengo que basar en el presente. Pero de hecho ya no ha jugado el último amistoso o el primer amistoso con su equipo. Hablo de Alderete. Alderete es un centralazo fantasy y juega en un Getafe que siempre es un equipo que defensivamente en fantasy funciona muy bien. Si se quedara en la liga, pues sería capitán general como ha sido estos años sin ningún tipo de duda. Top 10 en su posición, clarísimo, o más. El tema está que me da miedo. Lo he retrasado un poquito por eso, por el miedo a que abandone el barco, porque bueno, ya había muchos cantos de sirena, el Getafe es un equipo que para escribir muchas veces necesita vender, y si llega algún equipo con la pasta, yo creo que él también tiene sensación de ciclo cubierto, pues se puede ir. Si no se va, tenemos centralazo a la vista. Vamos con el número 8, Marcos Alonso. ¿Quién no lo diría? ¿Quién lo diría el año pasado cuando se fichó Marcos Alonso? Pero bueno, he estado valorando, viendo un poquito puntuaciones de la temporada pasada y entra en el top 10 Marcos Alonso. Sabemos que es un tirador de penaltis, eso le potencia cuando no está Aspas en el campo, que últimamente ha sido bastante. Y luego además es un defensa que hace muchas cosas en el campo. Polivalente también, te puede tirar faltas, en determinadas circunstancias, si no te bota balón parado, puede ser rematador de dicho balón parado. Puntuando es también bastante bueno, siempre en positivo, con buena tasa de despejes, de intercepciones, poca pérdida de bola.
juega en un Celta que cae como anillo al dedo, y lo que más me gusta de este jugador en clave Celta es que todos me dan miedo menos él. En el Celta siempre solemos tener miedo de cualquier jugador porque puede rotar cualquiera, pero Marcos siempre es el que acaba apañándoselas para jugar. ¿Cómo va a ser jugando jueves domingo? Ahí ya veremos. Pero bueno, de momento lo ponemos aquí en el top 8. Todavía nos acordamos de aquella jornada que era hiper recomendable. No recuerdo el rival, creo que era el Sevilla, y penalti y expulsión fue tremendo. Ese negativo de Marcos Alonso, que lo tenía yo en alguna liga, todavía me acuerdo. Venga, me interesa saber vuestra opinión, ¿vale? Sobre el top 7. Seguramente tenga calidad y capacidad para más. No lo hemos visto porque es un reciente fichaje en la liga. Pero es verdad que me da miedo lo que hablaba de Carvajal. Hablo de Trent Alexander-Arnold. Pues seguramente sea el mejor jugador en su posición o de los mejores. El Mundial de Clubes le hemos visto la capacidad que puede tener para asistir, para sumarse al ataque. ¿Que tiene carencias defensivas? Sí, pero eso en Fantasy al final no tienen incidencia estadística. Muchas veces ese tipo de errores. El mayor miedo que me puede dar es que estando Carvajal, este jugador entre en rotación habitual. Pero si se la ficha yo creo que es para ser una moto en el carril. Si el Madrid juega con defensa de 5, creo que le va a potenciar muchísimo ese sistema. Bueno, me parece tremendo. En Fantasy Arnold tiene que ser, la verdad que no he jugado Premier, no he jugado otro tipo de competiciones. Si alguno de vosotros ha jugado me puede decir cómo se puede trasladar a la liga. Pero Arnold es que lo tiene todo, el balón parado, golpeo de balón, capacidad para incorporarse al ataque, tremendo. Entonces creo que todavía me quedo corto poniéndolo en el número 7. Número 6. Vamos a ir con Íñigo Martínez. Luego, si hablamos de gusto personal, yo lo tengo claro. Para mí me gusta más Cubarsí que Íñigo. Íñigo más fantasy. Íñigo es un jugador mucho más fantasy que Cubarsí. Tiene más ítems estadísticos, es así, es una realidad. Y cuando hay que tomar una decisión, si a mí me dan a elegir cada partido del Barça, oye, ¿a quién eliges, Íñigo o Cubarsí? Yo siempre voy a ir con Íñigo en cada partido. A la larga en una temporada, vamos a ver si después de un temporada en el que ha estado disponible el 80% de los partidos, eso se repite a su edad. No lo sé, ahí sí que tengo mis dudas con Íñigo desde el punto de vista físico, pero como viene a hacer una buena temporada, si me vas un poquito en lo reciente, pero bueno, sí que es verdad que es un jugador que tiene muchas papeletas para ir bajando en este Power Ranking durante la temporada. Por ahora empieza top 6, porque es que lo ha sido, y con Flick ha sido otro, pero obviamente hay miedo con Íñigo. Vamos al número 5, algunos a lo mejor se echan más manos a la cabeza, porque no hemos visto a este jugador, y yo sé lo que vais a decir, es Hausen. Me vais a decir, oye, ¿cómo pones a Hausen por delante de Íñigo, por delante de Cubarsí, por delante de cualquier otro? O lo compro a todos. El tema está que hablamos de fantasy. Tampoco es que esté probado en fantasy, no lo hemos visto nada más que en el Mundial. Pero bueno, es que este jugador estadísticamente tiene todo para ser una bomba. Es un jugador de muy poca cuota de pérdida, es un jugador que prácticamente es un centrocampista, un defensa con cerebro de centrocampista. Ha caído como anillo al dedo en el Madrid, lo va a jugar todo, el escudo le va a potenciar, creo que va a ser un poquito el espejo de Xabi Alonso en el campo. Es verdad que quizá me puede llevar el hype que hay con este jugador, lo que le he visto. Otro debate es si a mí me preguntas, oye, ¿quién es mejor central de todos estos? Pues entre Hausen y Cubarsí yo creo que va a haber una eterna comparación. Aquí creo que sí se sostiene, a diferencia de entre Cubarsí y Asencio, y ya veremos. Creo que son dos muy buenos centrales con virtudes compatibles, cada uno con sus cosas, muy jóvenes y por tanto cometerán errores, pero en fantasy lo tengo claro, me quedo con Hausen, al menos en el contexto actual me quedo con Hausen antes que Cubarsí, a pesar de no haberlo visto, ¿vale? Otra cosa es si me preguntaras con quién me quedaría yo, que yo soy muy pro Cubarsí. Quizá me he venido arriba, me he flipado, ¿vale? Trayéndolo en un top 4, ¿no es? 10, 9, 8, 7, 6, en un top 5 a Hausen. Pero bueno, decidme qué opináis, ¿vale? Me interesa leeros, al final pensar que los bichos de Madrid y Barça siempre están arriba, o tendemos a ser con ellos mucho más eufóricos y benevolentes en cualquier tipo de rankings. Vamos precisamente con el número 4, que es otro del Barça. Para mí es el mejor defensa fantasy del Barça, es Jules Koundé. Jules Koundé hizo un temporadón absolutamente bestial la temporada pasada. Lo que me gusta de Koundé, que salvo en el tramo final, que se lesionó en la Copa del Rey y ya no jugó más, ha estado disponible siempre, no ha roto nunca. Flick te rotaba
a Balde, alguna vez a Cubarsí, pero Koundé no lo tocaba, salvo el día que se retrasaba. Si tiene el reloj en hora, no tenemos que preocuparnos con Jules Koundé. Tampoco tiene pinta de que se le vaya a fichar competencia más allá de la que ya tenía el año pasado. Y ha demostrado que es, yo creo, el mejor lateral derecho de la liga, al menos el más consistente, el más regular, que poco a poco va mejorando en ataque, que se asocia y se entiende muy bien con Lamine Yamal, que te puede sumar estadísticamente una brutalidad tanto en carácter ofensivo como defensivo. Verdad que está caro, pero es que es Jules Koundé. En cuanto a puntos y en cuanto a fiabilidad, un Koundé te asegura que tienes ahí un valor seguro en tu defensa jornada tras jornada. Entonces, para mí lo es. Vamos al top 3, el podium. No tengo a nadie ni de Barça, ni de Madrid, ni de Atlético de Madrid, ¿vale? Para que veáis que al final esto es fantasy. Obviamente ninguno de estos tres jugadores son los mejores defensas de la liga, ni de lejos. Pero en fantasy a mí estos jugadores me dan garantías. Sobre todo estos tres sí que me ciño a fantasies estadísticos, fantasy con bonus defensivo, fantasies basados en la estadística puramente defensiva, en despejes, en minimizar la pérdida. Estos tres son los centrales por excelencia y además probados ya, porque al final hay otros que están por ver, como Hausen, a lo mejor lo he puesto aquí, o Trent, que sí, creo que van a funcionar, pero vete tú a saber si funcionan o no. Estos tres que están en el podium ya están probadísimos. Son los típicos que si jugáis liga pública, si jugáis modos competitivos, en cuanto ya tengáis un presupuesto, ¿quién tenéis que asegurar? Estos tíos, para poder alinearlos todas las semanas. Y son caretes, pero no una locura de caros. No son los más caros tampoco. Bueno, número 3, Dani Vivian. Se lo merece. Yo creo que muchas veces pasa este jugador bajo el radar, y yo creo que se merece que le tengamos en cuenta en un podium. Y más no estando Geray. No estando Geray operativo, eso hace que vaya a rotar menos, que es lo que me podía dar miedo con él. Es un defensa que en fantasy funciona una barbaridad, porque bueno, a nivel de intercepciones, a nivel de recuperaciones, en despejes, muy bien. El Athletic Club es un equipo que el bonus defensivo siempre lo tiene al alcance, lo vimos en el tramo final de la pasada temporada. A nivel de cronistas también funciona súper bien, es vistoso en el campo, pelín tribunero, pero es de estos que se deja todo y que se hace notar. A mí me encanta Vivian, es caro ya, en fantasy, no diría que es caro, simplemente que es bueno, y al ser bueno pues hay que pagarlo, el que lo quiera tener en su equipo. No es el típico defensa en el liga privada, yo iría de inicio, pero sí en modo competitivo Vivian es un jugador que lo querría para alinear. Número 2, bueno, nuestro talismán, Antonio Raillo. Sí que es verdad que, bueno, si hablamos de mejores defensas puramente, pues Raillo no nos entra aquí. ¿Quién sería mejor defensa para un equipo? Vivian, Koundé, Hausen, Íñigo, Trent. Son mejores todos esos, vamos, sin ninguna duda que Raillo. Por supuesto, Ratiu, Foyth, Llorente, todos esos es que son mejores. Cubarsí, Rudiger, Lenormand, Balde, Cardona. Todos son mejores que Raillo, pero es que esto es fantasy, amigo. Esto es fantasy y este tipo en fantasy es el amo. Raillo, alinear a Raillo es valor seguro y tiene, bueno, actuaciones realmente espectaculares. Cuando menos te lo esperas se te suma al ataque y te mete un golito que te arregla la jornada y es tremendo. Lo ha sido en cuanto a regularidad. Es verdad que ya es veterano, cualquier año puede ser el año en que Raillo nos empiece a decepcionar. Eternamente agradecidos. Cuando pase, pues pasará. Por ahora no hay indicios de que vaya a pasar. Yo sigo siendo un top 3 fantasy. Y es que lo ha sido. Solo tienes que irte a las puntuaciones recientes de la temporada pasada. Lo juega todo. Siempre puntúa bien. Gane, pierda o empate su equipo. Estadísticamente es una bestia. Y encima se te suma al ataque. Lo tiene todo. Y en el 1, bueno, yo sé que no vais a estar en el barco. Obviamente me estoy llevando mucho, como os decía antes, en sistemas de Fantasy La Liga, Fantasy Marca. Este tío es una bestia. Es una auténtica bestia. Seguramente el jugador más chetado, más inflado del juego, con diferencia. Es mi tocayo César Tárrega. Tremendo, tremendo. Es que no se puede ir por la vida sin Tárrega en el competitivo. Era imposible, porque este jugador, el Valencia, encajando sin encajar, con la facilidad que tiene este tío para despejar, solo por eso ya tiene un suelo de puntos cada jornada tremendo. No es ni de lejos el más caro. El año pasado no lo fue, este año imagino que tampoco, aunque más consolidado. Y es que ya digo, no le penaliza el rendimiento de su equipo. Es que me da igual lo que haga el Valencia. Tárrega va a cumplir. Tárrega es que ha sido realmente bestial. Estadísticamente hablo de un ranking fantasy. Es brutal.
la temporada que hizo estadísticamente Tárrega, solo tenéis que mirar las puntuaciones acumuladas y las medias. La temporada pasada estuvo ahí, en los tops más altísimos, y este jugador lo va a jugar todo, su equipo solo juega una competición. Yo sé que no va a ser muy popular, me trae a Tárrega y a Raillo. Los que no entendáis de lo que estoy hablando van a decir, este tío, ¿qué está diciendo? Pero los que realmente conocéis cómo funciona el fantasy, conocéis cómo se potencian ciertos perfiles y ciertos jugadores, este top 3 me parece básico. Y luego quiero hablar de algunos jugadores que he valorado meter, no he metido por circunstancias, porque algunos ya me dan pereza, porque otros tengo miedo, porque otros no quería meter más del mismo equipo, pues jugadores como Bartra. ¿Puedo ir alineando a Bartra? Sí, pero al final hay muchos condicionantes que me dan miedo, rotaciones y demás. He valorado también meter a Luis Felipe, me parece un buen fichaje del Rayo, creo que podría entrar por aquí, pero bueno, lo quiero ver, mucha lesión, si se recupera Mumi no sé cuál va a ser el rol. Miguel Gutiérrez, pero bueno, creo que se podría llegar a ir, empieza lesionado, el Girona me da mucha pereza, bueno, son defensas que obviamente se pueden colar en cualquier momento. Luego hay muchos que pueden estar a bajo precio y podrían acabar entrando. Al final estos solo son 30 y defensas es la posición donde más hay que rascar. Y luego quiero hablaros de uno que tengo yo muchas esperanzas, sería mi bonus track, lo vamos a poner aquí en una especie de top 31, John Martín. Vamos a ver si le dan bola, ¿vale? Nuevo entrenador, si le dan bola. Tengo muchas esperanzas en fantasy, ¿vale? Bueno, en la vida real también, en lo que puede ser este jugador como proyecto también. Pero sobre todo en fantasy lo veo una especie de Tárrega. Es verdad que lo veo súper inflado. Creo que tiene una facilidad estadística tremenda, un potencial tremendo si le dan continuidad. Y al precio que va a estar me parece que es un defensa hiper recomendable para sobrepagar. Si te lo comes, te lo comes. Si al final apuestan por Pacheco y Zubeldia o fichan otro defensa y no lo comemos, pues no lo comemos. Pero creo que es una inversión obligatoria a inicio de temporada porque este jugador en algún momento va a aparecer. No sé si de inicio, si durante la competición, pero en algún momento va a decir aquí estoy y cuando eso pase, ojito, yo lo quiero en mi equipo. Lo dicho, esta es la tier list de defensas. Aquí la tenemos ya completa. Los 30 mejores defensas al kilo. En clave fantasy, eso es muy importante, no en la vida real, sino aplicado al fantasy. En el podium me quedo con 3 jugadores realmente estadísticos y probados, Tárrega, Raillo, Vivian. En el top 10, como cuarto, Koundé, después irán Hausen, Íñigo Martínez, Trent Alexander-Arnold, Marcos Alonso, Alderete, ojalá se quede en la liga, y Ratiu, ojalá también se quede en la liga. Entre el 11 y el 20, Diego Llorente, Foyth, Lejeune, Catena, Badé, Pau Cubarsí, Rudiger, Lenormand, Valde y Sergi Cardona. Y completarían el top 30 Carvajal, Boyomo, Mingueza, Cabrera, Mourinho, Valiant, Ruggeri, Afengruber, Junior Firpo y Rafa, Marín. Y como bonus track os lanzo el posible chollo de John Martín. Esa sería nuestra tier list, nuestro power ranking de defensas. Espero vuestra réplica en comentarios. Venga, pues hasta aquí el vídeo, ha estado divertido ordenar los defensas, esto es algo muy, espero que muy subjetivo y vosotros podéis tener vuestro parecer y además luego la competición pone a cada uno en su sitio y esto siempre está en constante movimiento. De momento esto es lo que me sale, decidme qué os parece y si os el vídeo os ha gustado, si queréis más tier list como estas, apoyar el contenido que es muy sencillo y no os cuesta nada, con un like, si no estáis suscritos, suscribiros porque esto solo acaba de empezar y vamos a pasarlo muy bien. Más vídeos muy pronto aquí en el Donkey Time, nos vemos, adiós.